Bueno, vamos a continuar, que luego ya no nos da tiempo. Entonces, esto es más o menos una idea, una introducción general al libro de Isaías, que vimos que es un libro de juicio, fue lo que estaba diciendo, por los pecados del pueblo y el juicio inminente, pero a la vez un mensaje de esperanza, en donde profetizaba la liberación que ya sucedió y profetizaba acerca del gran libertador que es Cristo y profetiza acerca de la redención total y completa en una eternidad futura. Entonces, ese es el libro de Isaías. Vamos a analizar varias cosas de este libro y vamos a empezar con los grandes pecados de la nación. ¿Qué pecados menciona el libro de Isaías? Vamos a Isaías capítulo 1, versículo del 10 al 15. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Entonces, qué fuerte es esto que habla Dios, porque cuestiona, dice, ¿quién te demanda esto? ¿Quién te pidió que hicieses esto? Dios mismo había establecido el día de reposo. Dios mismo... Ay, se me fue otra vez los audífonos. Discúlpenme. Gracias, ya me mandaron un mensajito por ahí. Dios mismo había pedido las nuevas lunas, los sacrificios, pero ¿de qué servía hacer todo esto si el pueblo era hipócrita, era religioso? Y a veces nosotros podemos caer en eso. Podemos hacer los sacrificios, ¿no? O sea, guardar los protocolos, pero dice Dios, no es más que hipocresía religiosa, a tal grado que Dios dice, ya estoy harto, ya estoy cansado, dice, vuestras nuevas lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, o sea, los detesto su religiosidad, detesto su hipocresía, detesto que vengan y se esmeren en hacer los sacrificios y guardar lo que yo les pedí y guardar la ley, cuando sus manos están llenas de sangre. Cuando tu vida no me obedece, cuando haces lo injusto con los demás, cuando lo que hablas y lo que dices es totalmente contrario
a lo que soy yo. Entonces, Dios está diciendo, estoy harto de su hipocresía. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Dios no lo podemos engañar. Cada quien tenemos que ver nuestra propia vida. Porque si estamos escuchando este mensaje y estamos pensando en que todos los demás son hipócritas menos nosotros, estamos peor. Esto es algo bien personal porque a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos y no somos más que hipócritas religiosos. Espero que no estemos ahí y si estamos, que nos podamos arrepentir, ¿sí? Entonces, ese es un pecado. Después, adoptar costumbres paganas. Vamos al capítulo 2, versículo 6. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Entonces, aquí Dios está diciendo, el otro pecado es que se habían comportado y tenían las costumbres de los otros pueblos. Y hay veces que nos puede pasar eso. O sea, estamos en este mundo y sin darnos cuenta ya adoptamos las costumbres de este mundo, ¿no? Y decimos, no le veo nada de malo. Ya hacemos lo mismo y qué tremendo que hay gente cristiana que hasta llega a adoptar cosas de hechicería, como que dice los agoreros. Hay gente cristiana que todavía le practican cosas extrañas, ¿no? Como que les pasan los huevos, que ven cosas, o que en un vaso de agua ven cosas, o van a que les lean el iris, están enfermos y buscan, yo no digo que esté mal la medicina naturista, ¿no? Que está basada a lo mejor en una alimentación sana o en ciertas cosas, pero hay gente que va a una medicina que no es naturista, sino es una medicina alternativa, pero más bien como espiritista y basada en supersticiones y cosas que tienen su origen en la hechicería, en las energías y no sé cuántas cosas. Y cuánta gente cristiana practica esas cosas y no le ve nada de malo. Entonces, aquí Dios está enojado porque dice, ¿sabes qué? Tú eres un pueblo especial, yo te elegí a ti para ser diferente a todos, pero las costumbres de los pueblos ya son tuyas. De tal forma que ya no hay diferencia entre quién es Dios. Ahí estoy viendo a Reina González. Bueno, dice Reina que el que practica la yoga también, ¿no? Porque creo que ciertas posturas de la yoga es como invocar espíritus o buscar ciertas energías. Esas posturas del yoga implican algo espiritual. Están buscando un bienestar en algo espiritual, en una meditación, en algo que no tiene una explicación o una base científica o normal. Entonces, mucha gente cristiana está metido en esas cosas y no le ve absolutamente nada de malo. Vamos a la otra, la soberbia. Capítulo 2, versículo del 10 al 17. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ahí vemos algo acerca de la soberbia y la altivez, cómo Dios aborrece los ojos altivos. Y la soberbia era un pecado que estaba en su pueblo y sabemos que la soberbia es como un pecado como invisible o a lo mejor otra palabra sería como a lo mejor intangible,
es abstracto, de tal forma que muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que hay soberbia en nosotros. Entonces, pero es algo que Dios aborrece, y está aquí mencionado que Dios iba a tratar con todos ellos, o sea, dice que iban a ser humillados. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Vamos a otro pecado, falsos líderes y abuso de autoridad. Bueno, otro es la idolatría. Ahí en el versículo 18 dice, quitará totalmente los ídolos. Y eso pasó después del cautiverio en Babilonia, ya ese pueblo ya jamás volvió a ser idólatra. Falsos líderes y abuso de autoridad. Capítulo 3, versículos del 12 al 15. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. ¿Se acuerdan que les dije que Isaías es como una escena de juicio? Aquí lo está usando hasta palabras de abogacía. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Líderes que engañaban, líderes que se enseñoreaban del pueblo, gobernadores que abusaban de su poder para maltratar a los pobres, para quitarles a los más desprotegidos, a los más vulnerables, despojarlos, ¿sí? Y Dios está diciendo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, todo lo que haga alguien que esté en autoridad no pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Todos van a pagar, y aquí está Dios sacando estas cosas, ¿no? Su falta de fruto. Ahí en el capítulo 5 del 1 al 7, habla de una viña. No la voy a leer porque ya no nos da tiempo, pero era una viña que él había cuidado, que había protegido y esperaba que diese uvas, y las uvas que daba eran silvestres, ácidas. Y entonces dice Dios, ¿sabes qué? Yo te cuidé tanto que esperaba de ti algo mejor, pero no diste algo conforme al cuidado que yo te he dado. Entonces, ahí estamos viendo que era un pueblo sin fruto. Dios esperaba más de ese pueblo. Tenía todo lo que ellos necesitaban y no daban el fruto que Dios esperaba de ellos. Vamos a ver, avaricia. Aquí empiezan los ayes, los famosos ayes antes del llamado de Isaías, versículo 8. Ay de los que juntan casa por casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador en las calles y hermosas. Perdón. Sin morador más las grandes y hermosas, perdón. Entonces, aquí está hablando de esa avaricia, de ese materialismo, de esa acumulación de riquezas, ¿no? De esa acumulación de riqueza que la gente busca. ¿Y cuánta gente que hace eso? Roba y quiere más. Y saben que hay gente que es insaciable, o sea, quiere más y no le importa si es con corrupción, si daña a otras personas. Es una avaricia y un materialismo tremendo que ni siquiera necesitan ni pueden disfrutar de todo lo que tienen, y todo eso lo quieren. No es nuevo, a lo mejor tú piensas que es nuevo, es la naturaleza humana, es la naturaleza humana caída que tenemos. Autocomplacencia, mira el versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Aquí habla de los placeres, ¿no? Hay gente que le encantan los placeres, estar tomando, emborrachándose en banquetes, escuchando música, divirtiéndose, dándole vuelo a la hilacha. Mucha gente le gusta así la diversión y el placer. Y Dios está hablando en contra de eso, ¿no? Porque a lo mejor nosotros como cristianos de repente nos podemos caer en esas prácticas, ¿no? Sin darnos cuenta, podemos caer en esas prácticas y no le vemos nada de malo. Y tenemos que entender que nosotros pero ¿qué tiene de malo? O sea, tienes que entender algo. Para el Hijo de Dios, para el verdadero Hijo de Dios, yo entiendo bíblicamente, a ver, tú dime que me escuchas, yo entiendo bíblicamente que el Hijo verdadero de Dios, el que ha sido llamado por Dios, ya no vive para sí, ya no vives para ti mismo. Vives para Dios, o sea, ya no vives para autocomplacerte, ya no vives para satisfacerte, vives para complacer a Dios, para satisfacer a Dios, para alegrar el corazón de Dios. Y a medida que tú vives para Él, Él te da la alegría, el gozo y la llenura que tú necesitas. Entonces, ellos empezaron a alejarse de Dios, iban a la iglesia, por eso decía Dios, ya me tienes harto con tus hipocresías, porque te esmeras para los sacrificios, te esmeras para todas las cosas que guardas, pero tu corazón está lejos de mí. Tu gozo no soy yo, el gozo de ese pueblo no era su Dios. El gozo de ese pueblo era emborracharse como los demás, era estar en música, en banquetes, en fiestas. Y si no nos damos cuenta, hermanos, todos, absolutamente todos podemos poco a poco ir cayendo en esta situación. Estar buscando el placer en actividades y nuestro viejo hombre nos dice, te lo mereces. No tiene nada de malo. Entonces, yo no quiero que tú te restrinjas tampoco religiosamente, hipócritamente, sino que más bien como estudiamos en Cantares le digamos a Dios, Señor, cautíbame y en pos de ti correremos, porque si no, entonces caemos en una religiosidad que no es una realidad de nuestro corazón. Y hay mucha gente así que hasta doble vida tiene. ¿Por qué? Porque se da unos golpes de pecho, pero no es real en su corazón. Entonces, vamos a ver, y un cinismo, había ya en el pueblo de Dios un cinismo y un desafío a Dios. Fíjense qué dice el capítulo 5, versículo 19. Dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos, ¿sí? Los incrédulos eran escarnecedores. Sí, era como la forma en que era un cinismo, porque era una forma de decir, ¿dónde está el juicio de Dios que pronunciaste? Haz que suceda, queremos verlo. A ver, lo que tú dijiste que iba a pasar, Isaías, a ver, queremos ver lo que dijiste, a ver, que pase. ¿Sí? Lo hacían en una forma cínica. Por eso dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Creen que era genuino? No, era una burla. Era una burla a Dios. A ver, sí, a ver qué dice Dios. Estamos interesados en lo que dice Dios. Y a Dios no lo engañamos, ya se habían vuelto cínicos, el pueblo de Dios. Entonces, no pensemos en los de afuera, sino en nosotros, que no nos volvamos cínicos, actuando como si tuviésemos interés. No me sorprendería que hoy día que están las transmisiones, en el Facebook o en las redes sociales en todo el mundo, porque esta pandemia afectó a todo el mundo, haya gente hasta cínica, ¿no? Que
a lo mejor se conecta como para decir ya tengo interés y ya vieron que ya cumplí, pero no está poniendo atención y le interesa. A Dios no lo podemos engañar y si nos descuidamos nos volvemos cínicos en las cosas de Dios, aunque usted no lo crea. Y es tanto nuestra oscuridad espiritual que ya no nos damos ni cuenta a qué grado estamos llegando. Así es el pecado. El pecado nos va atrapando y nos va oscureciendo el entendimiento. ¿Qué más? Otro pecado que ahí Dios manifiesta, la inversión de los valores morales. O sea, dice ahí en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No es lo que estamos viendo hoy en día? Una inversión de los valores morales. La gente, esta semana hablaba con una hermana de aquí de la congregación y platicábamos acerca de la disquetolerancia que hay. ¿Sí han escuchado la nueva tolerancia? Y en esa tolerancia no es más que, no sé qué adjetivo es el más indicado para ponerle a esta tolerancia, pero es ficción, ¿sí? Es una tolerancia ridícula porque tienes que tolerar, ¿sí? Tienes que tolerar a toda la gente que tiene otras preferencias, ¿no? Si hay una persona que siente que no es mujer, que siente que es hombre, tú tienes que tolerar su creencia, que quiere pasar al sanitario de los varones porque se siente varón, o quiere pasar al sanitario de las mujeres aunque sea un varón que parece mujer, y tú tienes que tolerar todo esto. Pero si tú opinas, y digo opinar, o tú piensas, no estoy diciendo que tú insultes u ofendas, porque eso no es correcto ni eso nos mandó Dios, pero si tú tienes un concepto diferente de lo que ahora se ha hecho normal para el mundo, entonces tú eres un intolerante. Tú estás mal. Y es lo que estamos viendo. Ahora los que están mal son aquellos que piensan que Dios nada más creó hombre y mujer. Si tú eres de los que piensan que nada más hombre y mujer y esa es la única forma de amor en el matrimonio que puede existir, ¿sabes qué? Para el mundo el que está mal eres tú. Entonces, yo creo que más que nunca hoy entendemos perfectamente lo que estaba pasando al pueblo. A lo malo era bueno. Hoy, si vemos a dos homosexuales adoptando a un niño, todo mundo lo alaba, lo felicita, qué bonito, qué amor. Lo importante es que se amen. Y alguien que no está de acuerdo con eso, porque bíblicamente Dios creó un hombre y mujer, esa persona está mal, es una persona retrógrada, es una persona sin amor, es una persona sin valores, es una persona que está lastimando al mundo, etc. Entonces, hoy más que nunca vemos esa inversión en los valores. La luz la quieren hacer tinieblas y las tinieblas luz. Y eso pasaba en el pueblo de Dios. Capítulo 5, versículo 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. La arrogancia y la autosuficiencia es lo que nos habla ese versículo. Dice, ay, pobrecitos, o sea, de verdad van a sufrir los que son sabios a sus propios ojos. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes, independientes de Dios, que no necesitan el consejo de Dios, que no necesitan el consejo que está en la Biblia porque es pasada de moda, porque es ridículo, porque es cualquier libro. Ellos saben qué hacer con sus vidas, ellos saben qué decisiones tomar, porque somos muy inteligentes, porque lo que yo opino es lo que siente mi corazón y lo que pienso que estoy correcto, y ese yo opino, yo creo, es yo me impongo sobre mi vida y lo que Dios diga me parece irrelevante. ¿Cuánta gente hay así? Así era el pueblo de Dios.
Tú puedes ir a una congregación cristiana, puedes aún servir o puedes enseñar como lo estoy haciendo y aún así vivir tu vida con esta arrogancia y esta autosuficiencia. Y era lo que pasaba en el pueblo de Dios, porque religiosos eran en extremo. El problema no es que no seas religioso, el problema es que somos religiosos en extremo, pero no hay una realidad en nuestro corazón. Ese es el problema. Ese es el problema de la apariencia de piedad. Pero en su forma de vida no tomaban en cuenta a Dios. Hay gente que tomamos en cuenta a Dios para algunas decisiones porque queremos que nos vaya bien, pero en otras no lo tomamos en cuenta y decidimos nosotros cómo mover nuestra vida, qué hacer, con quién juntarnos y otras decisiones. Ahora sí que queremos consultar a Dios en lo que nos conviene. Entonces, aquí dice esa autosuficiencia. Vamos a versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Habla de los excesos, ¿no? Que mezclan bebidas, excesos. ¿Cuánta gente toma vino y cerveza y hace mezclas? Pero cualquier cosa que sea en exceso, pues no agrada a Dios, orgías y cuántas cosas se va pervirtiendo el corazón del hombre y ya no conoces de límites. Y habla aquí acerca de los que justifican al impío mediante cohecho. Corrupción. ¿Cuánta corrupción se maneja? ¿No? Hasta decimos, con dinero baila el perro, decimos en México. ¿Cuánta corrupción? Y a veces los cristianos, los hijos de Dios, podemos caer en nuestra desesperación, en querer arreglar las cosas con dinero en lugar de dejar que Dios las solucione. Eso es cohecho, no le agrada a Dios. Y en general, Isaías habla de la condición general del pueblo. Vamos a capítulo 1, versículo 5. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vamos a leer hasta ahí para no tomarnos más tiempo. Entonces, veamos todos los pecados de esta nación. ¿En cuáles de estos pecados por los que Dios castigó a su pueblo tan tremendamente están en tu vida y en mi vida? Vamos a ver, yo les comenté hace rato que el bosquejo más grande, o como podemos bosquejar el libro, es los primeros 39 capítulos contra los 27 últimos. Y aquí, sin embargo, en este estudio puse otra forma porque hay mucha enseñanza en este libro. Entonces, la acomodé de esta forma para tratar de tocar la mayor cantidad de temas que trata este libro, porque es tan rico, es tan abundante que realmente no nos da tiempo. Ni siquiera yo creo que si lo estudiáramos en un mes, o sea, de todo lo que hay en este libro, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor para tener una idea. Perdón, discúlpeme. Entonces, aquí en este pequeño bosquejo que les estoy dando, dividí las profecías de Isaías, bosquejo de acuerdo a las profecías de Isaías. Vamos a dividirlas en las profecías que él habló, que se cumplieron durante su vida, las profecías que se cumplieron después de su muerte y las profecías que aún mientras estoy hablando todavía no se cumplen, ¿sí? Y me voy a ir rápido, no vamos a ir leyendo todo porque no nos va a dar tiempo, ya estoy viendo la hora. Entonces, Judá se salvaría de la amenaza de Asiria y la invasión israelita. Siria e Israel serían destruidas por Asiria. Entonces, fíjense, Isaías profetizó la invasión de Asiria.
que Siria e Israel, o sea, las 10 tribus, iban a ser destruidas por Asiria. Pero también profetizó que Judá, o sea, el reino del sur, se salvaría de la amenaza de Asiria y de la invasión israelí. Pero era cuestión de tiempo. Ahora sí que su castigo no fue levantado por Dios, más bien se le hizo como un, ¿cómo se llama cuando te hacen una prórroga, ¿no? Fue prorrogado, le hicieron una prórroga. No fueron el reino del sur no fue tomado por Asiria porque Dios les dio una prórroga, les dio un tiempo de gracia. Entonces, por eso no fueron llevados, porque si no también hubieran sido llevados por Asiria, como sus vecinos, las 10 tribus del norte. Isaías profetizó, voy en el tercer punto, Isaías profetizó que Asiria invadiría Judá, pero no sería tomada sobre esta invasión. También profetizó sobre otras naciones. Isaías profetizó sobre Moab, sobre Egipto, sobre Babilonia, profetizó sobre muchas naciones y quiero que sepan algo, cada nación simboliza un aspecto del sistema del mundo que Dios aborrece. Por ejemplo, Babilonia simboliza la confusión, ¿sí? Idólatra. Babilonia, la mezcla, la confusión. Acuérdense cómo fue establecida Babilonia. Edom, la carne. Egipto tipifica el mundo. Cada nación que Dios emite un juicio tiene una característica específica o típica del sistema mundano que Dios aborrece. Entonces, Moab iba a ser juzgada por Asiria en el plazo de 3 años. Este libro de Isaías habla de juicio sobre otras naciones también. Egipto y Etiopía serían conquistadas por los asirios. Acuérdense que Asiria en todo este periodo fue creciendo y obviamente cómo una nación se convertía en potencia. A lo mejor en nuestros días una nación se convierte en potencia por la cantidad de dinero que genere, ¿no? Como China, que es una nación poderosa, llena de tecnología, que cotiza en bolsa, etcétera. Pero en el tiempo antiguo que estamos viendo, una potencia se convertía en potencia de acuerdo al grado de las naciones que conquistara, ¿sí? Entonces, Arabia sería destruida, Tiro sería destruida, y también profetizó que la vía de Ezequías sería extendida otros 15 años. ¿Se acuerdan que Ezequías se enfermó y le pidió a Dios más tiempo? Isaías fue el que profetizó que Dios le iba a dar otros 15 años. También se cumplió durante la vida de Isaías. Asiria sería juzgada por Dios. Eso también se cumplió. Ahora, profecías que se cumplieron después de la muerte de Isaías. Él profetizó que Judá sería llevado cautivo por Babilonia, o sea, el reino del sur. Eso se cumplió después de su muerte. Isaías no vio eso, pero lo profetizó. Isaías profetizó que las 10 tribus de Israel iban a ser llevadas por Asiria. Eso lo vivió, eso profetizó y lo vio. Pero también profetizó que Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Eso ya no lo vio. Sucedió después de la muerte de Isaías. También, fíjense todo lo que profetizó Isaías, o sea, qué tremendo. Tú ves las profecías de Isaías y sabes que verdaderamente era un profeta de Dios, porque te voy a decir algo, hoy hay unos profetas de Dios que llegan a las iglesias y hacen algo así. Hermanos, Dios me está diciendo que aquí hay gente con problema de espalda. Yo te voy a decir que un gran porcentaje de todos los individuos en esta tierra tienen problemas de columna. Ustedes que me oyen, yo les aseguro que sin ser profeta, por lo menos 5 de ustedes, y eso veo que están conectados 20, tienen algún problema en su espalda. Y no soy profeta. Y luego dicen, Dios me está diciendo que hay aquí personas con problemas de deudas. Levanten la mano, ¿quién tiene deudas? Bueno, no pueden levantar la mano, no los veo. No, y tampoco quiero que pongan ahí porque si no todos nos vamos a decir, ay, tiene deudas el hermano fulano.
¿Y cuántos profetas son así? ¿Cuántos profetas? O que llegan y dicen, Dios me está diciendo que tú vas a tener, tu próximo bebé va a ser un niño. Y nada, que llega niña y están los hermanos, intente tener el niño y hasta las niñas no las quieren porque Dios les había prometido un niño. ¿Cuánta gente, cuánto charlatán se hace pasar por profeta? La profecía real está en la palabra de Dios. Eso es el ministerio del profeta, ya está aquí profetizada. El profeta hoy es aquel que predica la palabra de Dios, porque ya todo está escrito. Todo está escrito, no es como en estos tiempos que estamos viendo con Isaías, ya todo lo que va a pasar está escrito, no hay nada que añadirle. Entonces esas profecías no son profecías, son como hasta adivinación, o buenos deseos, o no lo sé, pero nada que ver los que hoy se dicen profetas con lo que está aquí. ¿Qué grado de exactitud profetizó Isaías? Profetizó que Babilonia sería derrotada por Ciro, y eso sucedió. Ciro era el rey persa. Entonces teníamos que se levantó esta potencia de Asiria, y después de Asiria se levantó otra potencia que fue Babilonia, y después de Babilonia se levantó otra potencia que fue Persia, y cada que era una potencia, obviamente para ser potencia tenía que derrotar a la potencia que estaba en ese momento vigente. Y así sucedió. Profetizó que Babilonia sufriría una desolación perpetua. Fue lo que profetizó Isaías. Vamos a ver nada más algunos versículos, no todos los que están ahí, porque quiero comentar algo acerca de esto. Ahí en Isaías 13:20. Dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Hablando de Babilonia, vamos a 21:9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Vamos a ver Apocalipsis 14:8, que dice acerca de Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Entonces, tenemos que entender algo. Babilonia, ¿qué es Babilonia en la actualidad? ¿Dónde está el terreno o el territorio de Babilonia? Es Irak. ¿Sí? Lo que era Babilonia está en Irak. No nada más habla de su desolación física. Tenemos que entender a Babilonia también como la Babilonia espiritual, y la Babilonia espiritual es una casa de demonios. Babilonia espiritual representa el poder político, financiero y religioso que se va a aliar con el anticristo. Entonces, cuando en Apocalipsis vemos que Babilonia va a ser desolada, ahí en el 14:8 y en los capítulos 17 y 18, que no nos da tiempo de leer Apocalipsis ahorita, no necesariamente está hablando de un lugar físico donde está Irak, sino está hablando de lo que representa Babilonia en sí. Babilonia fue fundada, ¿saben?, desde Babel. Y esa torre de Babel era un sigurat, era un templo de ídolos, era un templo donde se hacía espiritismo, donde se adoraba el zodiaco, donde hacían cosas
de hechicería que no le agradan a Dios. Así fue fundada Babilonia. Entonces Babilonia habla de confusión, habla de idolatría, habla de hechicería. Y Babilonia representa, como digo, esa alianza política, financiera y religiosa que se va a aliar con el anticristo. Entonces tenemos que entender a Babilonia también en el contexto espiritual, no nada más como un territorio de una nación, sino qué significa Babilonia espiritualmente. Y aquí está profetizando lo que sucedió con Babilonia, que fue destruida físicamente, pero acuérdense que las profecías de Isaías tienen un alcance al corto tiempo, pero también un alcance largo que todavía no se ha cumplido. Entonces, tenemos que entender esa parte de Babilonia. Luego dice las conquistas de un persa llamado Ciro. Lo profetizó Isaías. Vamos ahí a Isaías 41. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por el camino donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y el mismo de los postreros, ¿sí? Aquí está hablando de ese poder, de ese poder conquistador que le iba Dios a dar a Ciro. Vamos al 44:28. Isaías 44:28, ¿qué dice de Ciro? Imagínense que más de 100 años antes que apareciera en el mapa de la historia Ciro, más de 100 años antes está mencionado Ciro. Está mencionado el nombre de Ciro, ¿sí? Lo que Dios iba a despertar el corazón o el espíritu de Ciro para que retornara a Israel. Estoy leyendo aquí. Ok. Luego vamos al siguiente, no vamos a leer ya otro versículo, creo que ahí está claro que Isaías le puso nombre, imagínense qué exacto, le puso nombre a este varón que iba a ser usado por Dios. Imagínate, Dios dijo, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro era pagano, no conocía a Dios, pero Dios en su soberanía usa los instrumentos que menos pensamos para cumplir sus propósitos, ¿sí? Muchos de ellos no saben ni conocen a Dios y a lo mejor se piensan que se burlan de Dios y no saben que están siendo usados por Dios. Entonces, vamos a ver, así que no debemos, si Dios te usa no debes de creerte mucho porque Dios usa a quien Dios quiere. Y eso no implica que Ciro se haya salvado. Dios usa a quien Dios quiere. Luego, vemos que este versículo, ¿qué cita es? 44:28. Luego el siguiente punto es el decreto de Ciro del retorno a Jerusalén. Ahí en el 44, donde estamos, versículo 38. Estoy mal, ¿verdad? ¿No hay 38? Déjame, voy a poner ese ahí para corregirlo. ¿Qué dice el 45:13? O a lo mejor es el mismo 28. Ah, no, es 28. Es la misma cita que en la parte de arriba, si la quieren ustedes mismos corregir, porque ahí estamos hablando de que Ciro, él habla de que Ciro iba a decretar el retorno del remanente, ¿sí? Este es mi pastor y cumplirá todo lo que quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Imagínense qué detalle, o sea, Isaías dijo, voy a levantar a Ciro, Dios va a levantar a Ciro, después de que se hayan ido cautivos a Babilonia, castigados por Dios, van a regresar porque Dios voy a usar a este rey que se llama Ciro y él
va a motivarlos o a dirigirlos a que retornen y a que reedifiquen el templo, ¿sí? Y que reedifiquen la ciudad. Vamos a pasar, me voy a saltar al que sigue por cuestiones de tiempo. Habló del gozo del retorno del remanente, capítulo 48, 20. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Predijo el gozo, predijo la alegría de ser restaurados, de salir de la cautividad, de dejar Babilonia. Y esa alegría la vemos reflejada, por ejemplo, en el Salmo 126, que fue escrito en algún momento de la liberación del pueblo cuando retornan. Este Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. O sea, predijo la alegría que iba a haber en el pueblo al ser restaurados. También profetizó acerca de la restauración de Tiro, que sucedió después de su muerte. Profetizó acerca del ministerio de Juan el Bautista. Vamos allá a Isaías capítulo 40. Versículo del 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, esa voz del que clama en el desierto, voz del que clama en el desierto, la voz era Dios mismo. Dios mismo era esa voz a través de un hombre, y ese hombre fue Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. ¿Se acuerdan que dijimos que a partir de Isaías 40 es como el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Y con qué empieza el Nuevo Testamento? Empieza con el ministerio de Juan el Bautista. Y aquí vemos cómo no es una coincidencia, cómo es la palabra de Dios, ¿no? Tan perfecta, tan exacta. ¿Ustedes cuántas posibilidades habría que algo así estuviera escrito en la Biblia por casualidad? Es imposible, ¿no? Entonces, aquí vemos esto. Isaías predijo el ministerio de Juan el Bautista. Qué tremendo profeta de Dios, ¿no? Profetizó acerca de la vida y obra de Jesucristo. ¿Cuántas cosas no vienen en Isaías acerca de la obra y vida de Jesucristo? Desde su nacimiento, su vida, su sacrificio, su ascensión, su resurrección, viene en el libro de Isaías. Acuérdense que toda la Biblia nos habla de Cristo, nos habla de Él. Y este libro de Isaías, que es como una Biblia pequeña, no es la excepción. Hermanos, van a ser las 7. Me falta todavía un poco. Creo que si tienen ustedes a bien, como quiera, si no lo tienen a bien, pueden ustedes ver la transmisión después. Pero creo que voy a seguir con Isaías para terminarlo hoy. Voy a hacer un descanso de 5 minutos y voy a terminar, espero ya no tardarme la hora completa con para que el próximo mes, si Dios quiere, podamos seguir con otro libro y tratar de avanzar, porque si lo dejo para el otro sábado, pues vamos a irnos más lento. Entonces, si usted tiene a bien, se puede quedar, y si no, pues después puede ver la transmisión. Vamos a descansar unos 5 minutos y regresamos para la parte final.